Bueno, buen día. Vamos a simular hoy en Excel el circuito RC. El circuito RC es un modelo físico de un circuito eléctrico en donde podemos simular el comportamiento de varias magnitudes físicas. Entonces, ¿en qué consta el circuito RC? Es un circuito donde está conectado una FEM, un resistor con resistencia R y un capacitor con capacitancia C. El circuito se cierra y se empieza a alimentar el capacitor, pero vamos a también adicionar en el circuito otra conexión y vamos a intercambiar a cambiar esa conexión por medio de un interruptor. Entonces, cuando ponemos el interruptor hacia arriba, se va a cerrar el circuito, la FEM alimenta al capacitor a través del resistor y aquí se forma una corriente eléctrica. Este lo vamos a llamar el proceso de carga, y también podemos conectar el circuito en la parte de abajo, y entonces cuando el capacitor está cargado va a liberar su energía eléctrica por medio de corriente en el circuito. Entonces el capacitor se va a descargar. Vamos a analizar lo que es la corriente eléctrica que surge en el circuito, la carga del capacitor y la diferencia de potencial entre las placas del capacitor, tanto en el proceso de carga como en el proceso de descarga. Para ello vamos a utilizar el paquete Science Solar, que permite visualizar en Excel esta interfase y que nos permite además construir modelos de problemas físicos en tres dimensiones sin necesidad de programar en ningún lenguaje, excepto utilizando las funciones de Excel. Entonces el paquete Science Solar se puede bajar si acudimos a la página sciencesolar.com, vamos a descargas y allí bajamos la última versión de Science Solar. Entonces lo que vamos a tener es un archivo como el que se encuentra acá. Seleccionamos el circuito RC, que es el número 34, y le oprimimos el botón vector para cargarlo a la hoja. Pero antes de cargarlo vamos a un poco hablar sobre la teoría del circuito RC. Entonces dijimos que vamos a analizar dos procesos: el proceso de carga del capacitor, y aquí analizaremos tres funciones: la carga del capacitor en el proceso de carga, que depende del tiempo, es decir, la carga que se almacena en las placas del capacitor, y sabemos que eso es igual a E por C por 1 menos E a la menos T sobre RC. También podemos analizar cómo se comporta la corriente en el proceso de carga y vamos a decir que la corriente es igual a E sobre R por E a la menos T sobre RC. Y finalmente la diferencia de potencial en las placas del capacitor va a cambiar de la forma E por 1 menos E a la menos T sobre RC, en donde la FEM está dada desde un principio, la capacitancia está dada desde un principio, es la capacitancia del capacitor, el tiempo pues es T, y la resistencia del resistor la designamos como R. Esta teoría se puede encontrar en física.ru. Si vamos a la página física.ru, vamos al curso de electromagnetismo y donde empieza corriente eléctrica y ley de Ohm. Entonces vamos a el número 22, la nota de clase, y allí encontramos la teoría que nos explica cómo se deducen estas ecuaciones en el circuito RC. Entonces aquí está el proceso de carga cuando el interruptor está arriba,
Y empezamos con las reglas de Kirchhoff, con la segunda regla de Kirchhoff. Planteamos esa ecuación y con unas transformaciones matemáticas podemos obtener la función de la carga con respecto al tiempo. De la misma manera podemos hacer con la corriente, teniendo en cuenta que la corriente se define como la diferencia de la carga con respecto al tiempo. Diferenciamos esto y obtenemos la ecuación de la corriente en el tiempo, en el proceso de carga. Y finalmente la diferencia de potencial. Sabemos que la diferencia de potencial es igual a la carga sobre la capacitancia. Si la capacitancia es una constante, simplemente dividimos esta expresión por la capacitancia y obtenemos la diferencia de potencial con respecto a la capacitancia. Perdón, la diferencia de potencial con respecto al tiempo. Entonces esto se puede descargar de física.ru. Pero además de eso vamos a estudiar el proceso de descarga. Entonces cuando conectamos el circuito en la parte de abajo vamos a tener la descarga del capacitor. En este caso también tenemos las mismas tres funciones, pero tienen otra forma. Entonces la carga del capacitor, como podemos ver en el proceso de descarga, es igual a una carga inicial por la exponencial. Entonces es igual a Q sub 0 por E a la menos T sobre RC. Y de igual manera la corriente es igual a Q sub 0 sobre RC. Entonces la corriente en el tiempo en el proceso de descarga es igual a Q sub 0 sobre RC por E a la menos T sobre RC. Y finalmente la diferencia de potencial en el proceso de descarga es igual a Q sub 0 sobre C multiplicado por la exponencial. Entonces delta de B, que depende del tiempo, es igual a Q sub 0 sobre C por E a la menos T sobre RC. Entonces les recomiendo bajar las notas de clase que tienen detalladamente cómo se deducen estas ecuaciones, y a esas corrientes que surgen allí en ese circuito también se les llama corrientes cuasi estacionarias, o sea, corrientes que dependen del tiempo pero no son constantes, son casi constantes en comparación con la propagación de las ondas electromagnéticas en el circuito, la velocidad de propagación de las ondas. Entonces ellas son muy lentas en comparación con esa velocidad de propagación de las ondas, que es aproximadamente igual a la velocidad de la luz. Bueno, entonces ahora sí vamos a cargar el modelo para mirar cómo se modela, digamos, este circuito RC en Excel. Acá tenemos el circuito RC en Excel, que ya está diseñado, pero vamos a explicar cómo se elabora con el paquete Science Solar. Entonces, el circuito vamos a utilizar el paquete Science Solar, es el sistema tridimensional de coordenadas, las coordenadas cartesianas, y vamos además a utilizar un módulo tridimensional que elaboraremos en otro programa para visualizar mejor el modelo. Entonces yo utilicé el paquete Cinema 4D para elaborar ese modelo tridimensional que nos va a ayudar a visualizar mejor el Entonces aquí tenemos ya modelado el circuito RC, pero vamos a modelar tres circuitos. Uno con la parte roja hacia abajo, como se muestra aquí, que indica que el circuito está conectado
en el proceso de descarga del capacitor, vamos a elaborar uno diferente con la conexión hacia arriba y finalmente uno desconectado. Una vez tengamos cada modelo, como este por ejemplo el del proceso de descarga, lo podemos exportar y lo vamos a exportar como archivo de tipo FBX o como archivo de tipo GLB. Entonces lo exportamos y yo ya los tengo exportados. Vamos a Excel, a modelos 3D y allí les voy a mostrar acá insertar esto para el Excel 2019 hacia adelante en este dispositivo y allí cargamos, digamos, los modelos que acabamos de elaborar en el otro programa. Entonces ya los tengo acá cargados, son 3 modelos tridimensionales. Como podemos ver, pues se pueden rotar. Science Solar ya tiene, digamos, la forma de tratar estos modelos, así es de que nos cuesta solamente importarlos a Excel y podemos trabajar rápidamente con ellos. Para hacer esto necesitamos nombrarlos de alguna manera. Entonces vamos a nombrar el que está desconectado como RC, al que está conectado con la parte de arriba, el circuito de carga, lo vamos a llamar RC raya 1 y en el proceso de descarga RC raya 2. Entonces ya los tenemos aquí descargados en nuestra hoja de 3D Models de Excel y vamos entonces a proceder a utilizarlos en el modelo. Entonces aquí en el modelo bajamos, le ponemos acá, vamos a abrir una nueva hoja para explicar cómo se cargan los módulos. Entonces sin que haya nada seleccionado acá, yo puedo bajar un paquete de celdas que me va a determinar el sistema de coordenadas tridimensional y un vector. En este caso yo no voy a utilizar el vector porque no voy a estudiar vectores, sino voy a estudiar las funciones que son escalares. En ese caso entonces utilizaré solamente una coordenada de este módulo para vectores de este paquete de celdas. Y vamos además a cargar otro paquete de celdas para visualizar el módulo 3D que acabamos de elaborar. Bueno, para ahorrar tiempo, pues ya lo tengo acá, digamos, elaborado. Y vamos a explicar cómo funciona el proceso de cargar ese circuito automáticamente. Entonces, para ello utilizaremos el paquete de celdas número 2. Este paquete de celdas me va a permitir manipular el módulo tridimensional o el modelo tridimensional y cómo se hace. Bueno, cómo funciona. Entonces, para que esto funcione, Science Solar siempre que ve un paquete de celdas, estudia todas sus celdas y particularmente en la celda B15, B16, vamos a escribir el número 200, que significa que en este paquete de celdas va a trabajar un modelo tridimensional. Fíjese que aquí en la anterior paquete de celdas está el número 183, que nos indica que es un vector o una línea con ciertas características. Entonces vamos primero a explicar esto. Entonces escribimos el número 200. Eso significa que el módulo Science Solar va a buscar algún modelo que se encuentre en la hoja 3D Models. ¿Cuál? Pues el que tenga el nombre que está aquí en el vector. Como yo necesito cargar no un módulo o no un modelo, sino 3 modelos, dependiendo de mi situación, pues entonces voy a designar una celda que me va a dar, me va a indicar en dónde está el interruptor. Entonces esa celda la voy a llamar interruptor y es la celda K9.
y esa celda me va a indicar el interruptor. Cada vez que yo quiera simular le puedo cambiar la posición del interruptor simplemente cambiándole el número ahí. Bueno, entonces dependiendo de este valor en esta celda, le va a cambiar también el nombre en la celda que indica el modelo. Para hacer esto, acudimos a las propiedades de Excel que tiene de condicionar el valor de la celda dependiendo del valor de otra celda. Entonces aquí le escribo si K9 es igual a 0, es decir, si el interruptor está en 0, escribir el nombre RC, que equivale al modelo 3D del interruptor desconectado. Si K9 es igual a 1, entonces escribir RC1, y si K9 es igual a 2, escribir RC2. Entonces con esta función de Excel yo puedo verificar que si cambio el interruptor a 2, entonces me cambia el nombre de el vector. Lo mismo si le pongo 1, me va a cambiar a RC1, y si le pongo 0, me va a cambiar a RC. Entonces cuando le voy a actualizar, se carga inmediatamente el modelo 3D que necesito. Y de esa forma pues yo le doy un poco más de aspecto visual a la simulación. Bueno, eso en cuanto a el modelo 3D. También se puede ubicar el modelo 3D en estas coordenadas, es decir que si quiero mover el modelo 3D a otro lugar en el sistema de coordenadas, simplemente le cambio aquí las coordenadas. Por ejemplo, le puedo poner aquí menos 10 en X, perdón, le voy a poner en Y, o en Z le pongo 0 y se va a bajar, o le dejo 10 para que se quede en la posición anterior. Entonces así puedo manipular, esto también lo puedo automatizar, en este caso pues esta posición está fija, pero también se puede, digamos, dinamizar de acuerdo a los requerimientos que se necesiten. Entonces ya terminamos con el modelo 3D, ahora vamos a mirar la función, cómo se representa en el sistema de coordenadas. Entonces aquí tenemos la función. Antes que todo vamos a utilizar esta zona para introducir los valores iniciales de la simulación, como son la FEM, la resistencia y la capacitancia. Y también para indicar en qué posición está el interruptor, y además una celda adicional para dedicar a establecer cuál de las funciones queremos simular. Recordemos que tenemos 6 funciones, o mejor dicho 3 funciones, unas de ellas en el proceso de carga y esas mismas 3 funciones en el proceso de descarga. Bueno, las mismas 3 magnitudes físicas que son otras funciones realmente. Entonces dedicamos esta celda a la magnitud, a decir qué magnitud queremos simular. Decir que si cambiamos el número de esta celda, podemos decir entonces que nos simule ya sea la carga con el número 1, la corriente con el número 2 o el voltaje con el número 3. Y finalmente vamos a dedicar otra celda para mirar qué tipo de gráfica queremos ver. Entonces vamos por el momento a mirar 3 tipos de gráficas. La gráfica es 0, cuando está en 0, quiere decir que vamos a observar un punto en el espacio tridimensional que nos va a indicar cuál es el valor de esa función dependiendo del tiempo y de la capacitancia. La gráfica número 1 va a ser una gráfica bidimensional que me va a indicar cómo se comporta esa magnitud en el tiempo dependiendo en qué posición esté el interruptor. Y finalmente la gráfica número 2 va a ser una gráfica opuesta, es decir, en el eje Y. Y vamos a poner en el eje Y, como para no desperdiciarlo, otra magnitud. Como solo tenemos además la resistencia y la capacitancia,
y la FEM como constantes, pues vamos a poner una de ellas. Vamos a poner la capacitancia en el eje Y. Y así con la gráfica número 3 podemos ver cómo se comporta tridimensionalmente. Vamos a mirar la corriente acá. Entonces vemos cómo se comporta, por ejemplo, la corriente en el proceso de carga, y además no solamente dependiente del tiempo, sino también cómo depende de la capacitancia. Entonces, por ejemplo, acá vemos la gráfica desde otro punto de vista. Entonces, en conclusión, vamos a dedicar esta zona a los datos iniciales. Pero queremos representar la función en el eje Z. Vamos a dejar por el momento la configuración en 1.1.1. Y aquí le dejamos 10 para que se visualice mejor. Entonces, debemos escribir la función que queremos simular aquí, pues en el eje Z. En el eje Z, y como esa función depende del tiempo que está en el eje Y, pues vamos a utilizar el eje Y para escribir el tiempo como una variable. Cuando en Science Solar queremos escribir variables de una función, las variables las ponemos en este renglón acá, y las funciones acá. Como la función es unidimensional, o sea, la función básicamente es una función, es un número, es un número, es un escalar, entonces las otras coordenadas les ponemos 0, y aquí vamos a escribir la función. Pero la función que yo quiero escribir acá, pues va a ser una de estas 6. Entonces, para automatizar la simulación, en lugar de escribir la función acá, vamos a escribir todas estas funciones aparte, por ejemplo en esta zona, y dependiendo de las posiciones del interruptor y de la magnitud, pues nos va a seleccionar aquí una de esas 6 funciones. Pero vamos a ir más allá. En lugar de 6 funciones vamos a poner 9, es decir, vamos a estudiar también esas 3 funciones cuando el interruptor está desconectado. Cuando está desconectado. Bueno, entonces empecemos por estas 3 funciones cuando está desconectado. Sabemos que cuando está desconectado no hay corriente, es decir, que la corriente es 0. Pero además de eso vamos a poner una condición. Sí, el interruptor está desconectado, pero antes de eso estaba conectado o no. Entonces, si respondemos que estaba en la posición 1, quiere decir que antes de eso el interruptor había estado conectado en el proceso de carga, es decir, que ahora desconectado está cargado el capacitor. Por lo tanto, la carga no puede ser 0, ni la diferencia de potencial entre las placas. Y pues la carga va a ser igual entonces a la FEM por la capacitancia en ese caso, y la diferencia de potencial pues va a ser igual a la FEM cuando está desconectado y está cargado. Otro caso es cuando está desconectado pero antes no estuvo conectado. Si antes no estuvo conectado, pues todas las magnitudes van a ser 0. No va a estar cargado el capacitor, la corriente va a ser 0 y la diferencia de potencial también 0. Entonces ya explicamos estas 3 funciones. Simplemente para escribirlas acá vamos a utilizar estas condicionales de Excel. Que si K es igual a 0, entonces, es decir, que si el interruptor está en 0, pues que me ponga 0, pero vamos a hacer vamos a dedicar otra celda aquí para ordenar mejor nuestra simulación. Entonces esta celda nos va a decir cuál es la ecuación que está activa, es decir, cuál es la ecuación que hay que poner aquí en el momento dado.
Y esta celda, ¿cómo va a seleccionar esa ecuación? Pues de la siguiente manera. Entonces en la celda E9 vamos a escribir que si el interruptor está en 0, entonces escribir K10 más 6, o sea, corresponde a estas de acá. K10 es el número de la magnitud. La magnitud está numerada como 1, 2 o 3, dependiendo pues de si es la carga, la corriente o el voltaje. Entonces, si el interruptor está en 0, pues tomar estas 3 de acá, por eso K10 más 6. Si el interruptor está en 1, entonces simplemente K10, o sea, estas 3 de acá. Y si el interruptor está no está en ninguno de las anteriores, pues K10 más 3, que es lo que queda, esta de acá. Veamos cómo funciona eso. Entonces miremos, por ejemplo, que el interruptor está en 0 y queremos estudiar la magnitud 1, que es la carga. Entonces la ecuación es esta. Si vamos a estudiar la magnitud 2, entonces la ecuación es esta, la número 8. Y si vamos a estudiar la magnitud 3, que es el voltaje, entonces la ecuación será esta de acá, que es la número 9. Ahora si ponemos el interruptor en la posición 1, le damos a actualizar. Entonces si queremos estudiar la magnitud 1, entonces la ecuación va a ser esta. Si queremos estudiar la magnitud 2, la ecuación va a ser esta. Y si queremos estudiar la magnitud 3, pues la ecuación va a ser esta de acá. Y lo mismo finalmente para cuando el interruptor está en la posición 2. Si el interruptor está en la posición 2, vemos que el modelo cambia acá. La magnitud que queremos estudiar la 1, por lo tanto la ecuación va a ser esta. Si la magnitud es 2, la ecuación va a ser esta de acá. Y si la magnitud es 3, que es la diferencia de potencial, pues la ecuación va a ser esta. Es decir que aquí me va a decir qué ecuación es la que está activa. Entonces, en la celda en donde queremos poner la función, vamos a condicionarla con la ecuación E9. La ecuación E9, es decir, esta de acá. Entonces decimos, si E9 es igual a 1, entonces poner E12. E12 es esta ecuación que está acá, la primera. Si E9 es igual a 2, pues la segunda ecuación, que es E13. Si E9 es igual a 3, la tercera ecuación, E14. Y así sucesivamente hasta que recorramos todas las ecuaciones hasta la ecuación E9. Entonces, dependiendo del valor de acá, pondrá la ecuación número tal acá. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos el 6, quiere decir que está actuando la ecuación número 6. ¿Cuál es la ecuación número 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta de acá. Entonces, como vemos, el valor coincide. 1,7, 1,65. Aquí, aquí simplemente está redondeando, pero este valor es igual a este. Bueno, entonces ya tenemos, digamos, la estructura de cómo funcionaría nuestra simulación. Ahora lo que vamos a hacer es poner las ecuaciones acá. Para ello, pues vamos a utilizar entonces las fórmulas de Excel. Entonces las ecuaciones de carga tienen que ir acá. Entonces la ecuación para la carga, o sea, esta que está aquí, va a estar introducida en este renglón, en esta celda, perdón. Esta de acá va a estar acá en esta celda y esta de acá en esta celda. Y lo mismo para el proceso de descarga. Entonces ponemos la ecuación de la carga aquí, perdón. Proceso de descarga. La ecuación de la corriente en el proceso de descarga acá. Y la ecuación de la diferencia de potencial en el proceso de descarga aquí. Estas ecuaciones ya las definimos, simplemente son constantes dependiendo del interruptor en qué posición se encuentre. Bueno, entonces empezamos con la ecuación número 1, como la vamos a introducir acá. Lo que hacemos es simplemente escribir E por C igual, es decir, igual
como lo vemos acá, igual a E por C, pero E ¿quién es? E es en la celda número H9. Entonces H9 es la FEM H9. Por C. C es la celda H11, pero nosotros queremos que C esté en el eje X. Entonces queremos que C esté en el eje X. Pues aquí la vemos C. Por lo tanto, no vamos a utilizar esta celda, sino que vamos a utilizar la celda A11. Entonces, lo que escribimos dentro de la celda es A11 multiplicado por 1 menos la exponencial. Pues la exponencial es una función de Excel. Y dentro de la exponencial escribimos pues el argumento de la exponencial menos el tiempo. En este caso el tiempo es B11, también porque está en el eje Y. El eje Y es el tiempo, por lo tanto vamos a utilizar la celda B11 como el tiempo. Y divido entre R, que es H10, por C, de nuevo, que es A11. Esto cuando Science Solar lo utiliza como una variable, que es cuando queremos visualizar diferentes puntos al mismo tiempo, pues utilizamos estas celdas. En el caso de que queramos visualizar un solo punto, entonces ponemos la gráfica en 0 y vemos el punto acá. Entonces aquí está el punto que estamos visualizando. Este punto corresponde, este punto de acá corresponde a estas coordenadas de acá. Entonces, si queremos visualizar otro punto, simplemente le ponemos ahí las coordenadas, cuáles, pues la capacitancia acá y el tiempo acá. En Science Solar también podemos ver cómo se comporta el tiempo, simular el tiempo. Entonces, para ello utilizamos la celda I5 y le ponemos aquí igual a I5. Y entonces utilizamos el simulador para mirar cómo se comporta aquí en el tiempo esa magnitud física que está actualmente activa. Bueno, cuando le ponemos aquí la posición en 1, pues automáticamente se va a modificar la celda C6, perdón, C7, se va a modificar la celda. Ahorita vamos a hablar de eso. Vamos a introducir las otras funciones. Entonces, asimismo ponemos la corriente, que depende del tiempo, como E sobre R por la exponencial. Entonces aquí tenemos la fórmula en Excel como queda. Lo mismo para la diferencia de potencial en el proceso de carga, que es igual a la FEM por 1 menos la exponencial. Entonces vemos aquí también la fórmula en Excel cómo quedaría. Y en el proceso de descarga, vamos a poner la carga en el proceso de descarga, que es igual a Q sub 0. Q sub 0 es H12, es esta de acá. Que en este caso Q sub 0 simplemente la pusimos como la FEM por la capacitancia. Entonces en el proceso de descarga aquí está Q sub 0 por la exponencial. Vemos la ecuación de Excel cómo queda en Excel. La corriente I, que depende del tiempo,
corriente que depende del tiempo. Lo mismo, Q sub 0 sobre RC por la exponencial. Y finalmente la diferencia de potencial que depende del tiempo, igual a Q sub 0 sobre C, Q sub 0 sobre C por la exponencial, sobre Q sub 0 sobre la capacitancia por la exponencial. Y así pues dependiendo ya de en dónde está el interruptor y qué magnitud física, se va a elegir automáticamente la función que es de esta lista que está acá. Como vemos, también aquí hay un renglón para automatizar la flechita que nos indica cuál es la función activa. Entonces esta fórmula cambia dependiendo del renglón. Y también vamos a mirar que esto lo hemos hecho también con la coordenada. Entonces el nombre de la coordenada también cambia dependiendo de la función que estemos estudiando. Por ejemplo, fijémonos acá en el nombre del eje. Si nos fijamos acá en el nombre del eje, él va a cambiar dependiendo de la magnitud que queremos simular. Por ejemplo, si le ponemos 1 y le damos a actualizar, entonces vemos que ponemos acá 1, le ponemos a actualizar, vamos a ver que la función cambió, Q. Si le ponemos 2 y le damos a actualizar, entonces el nombre del eje también cambió. Y así sucesivamente. Entonces esto cómo se actualiza. Esto se actualiza en el eje. Entonces en Science Solar el nombre del eje está acá, en la celda F6, perdón. La celda F6 ponemos una condicional, que si la ecuación es 1, entonces si la ecuación o es 1 o es 4 o es 7, o sea, si la ecuación es esta, si es 1, si es 4 o si es 7, entonces poner la carga. Así está la ecuación. Si es 1, 4 o 7, poner Q de T. Si es 2, 5 u 8, poner I, y si no, poner B en el nombre del eje. Eso mismo lo vamos a hacer para el nombre de la función acá. Entonces prácticamente copiamos y pegamos la misma fórmula de acá y la ponemos acá. Bueno, ahora cómo automatizamos el tipo de gráfica. Fíjense que cuando cambiamos aquí el tipo de gráfica, vamos a poner primero aquí la carga, el proceso de carga. Si cambiamos el tipo de gráfica, por ejemplo a 2, nos va a dar otra gráfica, y si ponemos 3 nos va a dar otra gráfica. Entonces para ello utilizamos la celda C7, pero allí vamos, Science Solar, cuando ve que la celda C7 está ocupada, entonces ella va a entender que hay que simular varios puntos al mismo tiempo. Entonces para ello vamos más fácil a mostrar otra simulación, la de los gases. Entonces PV igual a R por T. Y aquí vemos que estamos simulando la función de los gases. Es algo parecido. Y aquí está la configuración de cómo quisiéramos que se viera esas funciones. Entonces si queremos que sea algo parecido, entonces copiamos esta configuración, control C, y simplemente vamos a nuestro modelo. Vamos a nuestro modelo y lo pegamos acá. Pero como yo quiero no una configuración sino 3, la de la gráfica 0 o 4 más bien, la gráfica 0, la gráfica 1, la gráfica 2 y la gráfica 3, entonces lo que voy a hacer es poner una condicional acá.
poner una condicional. En donde va a decir si la celda K11 es igual a 0, entonces que me ponga nada. Es decir, cuando está en 0, pues vaciar la celda C7. Y si es igual a 1, poner la configuración que acabo de copiar, pero digamos yo le puedo modificar los parámetros, como se visualiza en X, en Y y en Z. Por ejemplo, aquí está que en X no se visualiza sino en el 1, 1. En Y se visualiza del 0 al 20 y en Z tampoco se visualiza simplemente del 0 al 0 y así sucesivamente. Si por el contrario K11 es igual a 2, o sea la segunda gráfica, entonces solicito que ponga Excel la siguiente configuración. Y así también para si K11 es igual a 3. Entonces, si K11 es igual a 3, poner esta configuración. Fíjense que la configuración se pone entre comillas, la que acabo de copiar. Y además pues se le cambian los parámetros. Inclusive estos parámetros se pueden cambiar en cualquier momento. Por ejemplo, en este caso tenemos 1. Y quiere decir que actúa esta configuración, pero yo puedo cambiarle, por ejemplo, aquí que no me ponga la gráfica en 1, 1, sino en 3, y vamos a ver cómo eso funciona. En 3. Entonces me va a correr la gráfica para hacia nosotros. Va a haber otra gráfica diferente. De tal manera que va a tomar una de estas gráficas que están acá. Entonces aquí le podemos dejar de nuevo 1, 1 para que la gráfica sea con la capacitancia igual a 1. Bueno, y así entonces tenemos las funciones y la simulación construida. Desde luego podemos hacer nuestras propias modificaciones. Excel y Science Solar son totalmente versátiles y flexibles en ese sentido. Entonces podemos inclusive escribir nuestras propias ecuaciones, hacer nuestras propias simulaciones, como por ejemplo cambiar acá el comportamiento de la función en X, perdón, no con respecto a la capacitancia, sino con respecto a la resistencia. Entonces, ¿cómo cambiaría, digamos, esa función? Vamos a hacer un poco de cambios acá para mirar cómo funciona la simulación. Entonces, una vez tenida la simulación, vamos a borrar no borremos las ecuaciones para poder explicarlas. Entonces, por ejemplo, si tenemos el interruptor en 1 y queremos simular el comportamiento de la carga, entonces ahí lo tenemos. Si queremos simular el comportamiento de la corriente, simplemente le cambiamos a 2 en el proceso de carga. Durante esa simulación podemos cambiarle también la resistencia. Le podemos cambiar la FEM, etcétera. Por ejemplo, de 24 voltios. Vamos a mirar cómo se comporta en cada momento la función dada. Entonces, si queremos simular la diferencia de potencial entre las placas del capacitor, lo vemos acá. Lo mismo si ponemos el interruptor en 2, que es el proceso de descarga, y queremos simular la carga, entonces ahí tenemos la función. Queremos simular la corriente, ahí tenemos la función y la diferencia de potencial. Y lo mismo pues en el caso de ver eso en 3 dimensiones, o sea, en una gráfica tridimensional del comportamiento, por ejemplo, en el proceso de descarga de la diferencia de potencial. Entonces, a medida que aumenta la capacitancia, pues la diferencia de potencial a un mismo tiempo, un momento de tiempo, con diferentes capacitancias, pues va a tener una gráfica hacia nosotros.
Lo mismo que podemos ver simplemente la dependencia de la función con respecto a la capacitancia. Le podemos dar vuelta a nuestro sistema para poderlo ver desde otras perspectivas. Y como vemos, pues el modelo tridimensional también obedece, digamos, al comportamiento del sistema cartesiano en Science Solar. Es decir, que si lo roto, pues él también rota. Bueno, una manera de pausar, digamos, el modelo cuando está rotando, por ejemplo, y queremos pausarlo, pues Excel no tiene, digamos, un comando para detener. Lo único que podemos hacer es ponerle escape o poner el cursor en, en la barra de fórmulas y oprimirle finalización, y esto pues no representa ningún error del sistema. Bueno, entonces así acabamos de simular el comportamiento del circuito RC. De la misma manera podemos simular otros modelos físicos. Resulta bastante interesante, pues Excel es una herramienta bastante popular y que se encuentra en la mayoría de computadores. Entonces así podemos simular diferentes fenómenos físicos. Acá en Excel podemos también ver otros modelos acá que están simulados. Le invitamos al usuario a que los visite. Muchas gracias.